reciba la paz, la fuerza, la esperanza y sobre todo la valentía de nuestro Señor Jesucristo. No sabe qué alegría poder entrar una vez más en sus vidas. Gracias por compartir este espacio y recibir a través de este canal la poderosa palabra de Dios. La semana pasada estuvimos tratando acerca de cómo Moisés trató, valga la redundancia, con Dios, o cómo Dios trató con Moisés. Trató los miedos, trató las inseguridades, trató todas aquellas condiciones que Moisés arrastraba desde su propia niñez por situaciones que le pasaron y no lo hacían capaz de superar sus inseguridades más visibles, sobre todo que era la tartamudez. Hay inseguridades que son visibles, que se hacen públicas, y hay otras que llevamos bien guardadas dentro de nosotros. Son inseguridades silentes, son inseguridades que van calando dentro de nosotros y que nos afectan y nosotros no entendemos por qué me comporto de esa manera con mis hijos si los amo. ¿Por qué reacciono de tal manera? ¿Por qué pierdo el control? ¿Por qué me desubico tan fácilmente? ¿Por qué me lleno de ansiedad? Si esto no es tan grande lo que me ha sucedido, si yo en el fondo sé que puedo manejarlo, pero me siento incapaz de hacerlo. Dios, la semana pasada les compartía en el programa Éramos Gente de Fe, en mi canal de YouTube, que Dios trató con Moisés, que Dios trabajó con él para enseñarle que algo demasiado importante en este tiempo, y es que él nunca podrá vencer aquello que no sea capaz de enfrentar. Dios, en el programa anterior tratamos de enseñarte, de llevarte a que seas capaz de enfrentar aquello que le temes para que puedas vencerlo, para que seas capaz de vencerlo. Y Dios todavía tenía que trabajar mucho con él y le dice: mete tu mano adentro de tu costado, sácala, tiene lepra, éntrala de nuevo, sácala, ya no tiene lepra. La lepra era una enfermedad incurable y Dios quería hacerle entender a él que ese Dios que está con él es capaz de hacer cosas imposibles. Es capaz. Quiero que sepas quién es el que está contigo, quiero que sepas quién es el que te está hablando. Quiero que sepas de qué ese Dios es capaz. Todo el programa fue acerca de eso. De un Dios. ¿Qué Dios es este? Que usa a las personas menos indicadas. Que de todas las personas que hablan bien, elige utilizar al que menos bien habla. Y Moisés le dice: ¿cómo es que vas a usar la parte más débil de mí? La más débil. Y Dios, recuerdo que en el programa les compartía que mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Y Dios le deja saber: usaré al débil, usaré al imperfecto, usaré al miedoso, usaré al tartamudo, usaré al enfermo, usaré a todo aquel que decida luchar contra sus inseguridades. Tremendo. Y Moisés se convirtió en aquel gran líder. Nadie lo hubiera pensado. Su mamá no lo hubiera pensado. Nadie lo hubiera pensado. ¿Cómo Dios puede trabajar con una persona así? En el día de hoy vamos a trabajar completamente lo contrario. No es Dios trabajando con Moisés para sanar sus inseguridades. Es Dios contestando aquellas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Moisés en el programa anterior pudo vencerlos. ¿Y si no me oyen? ¿Y si no supero esto? ¿Y si no salgo adelante? ¿Y si mi esposo me abandona? ¿Y si se rompe mi matrimonio? ¿Y si? Porque quizá me pueda suceder. Todas esas inseguridades son las que Dios quiere trabajar. Son las que Dios quiere trabajar. Hoy vamos a entrar un poco más profundo en conocer la forma de pensar de Dios. Si vas a caminar con Dios, necesitas saber cómo Dios piensa. Tienes que entender la perspectiva de Dios. Póngase de pie conmigo y vamos a elevar los ojos al cielo, orarle al Señor.
Padre, en este día quiero pedirte que tu Espíritu venga sobre nosotros. Quiero pedirte que intercedas. Quiero pedirte que mandes ese poder sobrenatural que nos haga entender no solamente el porqué de las cosas, sino el para qué de las cosas. No solamente por qué nos está sucediendo lo que nos esté sucediendo, por qué esta situación, por qué mi bebé está así, por qué mi hijo actúa de esta manera, por qué mi matrimonio está como está, por qué la situación que estoy viviendo personalmente, mi familia. No solamente el por qué, sino el para qué. Háblanos en este día, instrúyenos, edúcanos. Déjanos saber, Señor, que tú eres un Dios grande que está con nosotros, que los milagros ocurren, que los milagros tienen un porqué y que para ti no hay nada imposible. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así como usted está de pie, como siempre le digo, vamos a la palabra de Dios, vamos al Evangelio. Evangelio según San Juan. El programa de hoy, hermana y hermano, le prometo que impactará las fibras más sensibles de su alma. Vaya conmigo al Evangelio, así de pie como está, vamos a leer por respeto a la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan en el capítulo 12. Voy a comenzar por el final para luego entrar al principio. San Juan capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con el aroma, con el olor, con la fragancia. Toda la casa se llenó con el olor de aquel perfume. No, es interesante que dice la Biblia que la casa se llenó del olor de aquel perfume, porque un capítulo antes, en el capítulo 11 de San Juan, la Biblia habla de que Marta, la hermana de María, la que usó el perfume, le dijo a Jesús cuando fue a la tumba: Señor, ya hiede. ¿Cómo en el capítulo 11 hay un hedor, algo profundamente desagradable, constripante, algo que te desespera? Y un capítulo más adelante hay un olor. La Biblia habla de que la casa se llenó de un olor. ¿Cómo es posible que en la misma familia, en la misma casa, un capítulo anteriormente, en el capítulo 11, hubieran llanto, hubiera dolor, hubiera desesperación, hubiera frustración, hubiera decepción, hubiera un velorio, un velatorio? Y un capítulo después, solo pasando la página, nos encontramos con una fiesta, con una mesa servida, y Marta, la que estaba enojada, la que estaba con rabia, la que estaba con ira, está sirviendo con alegría, y Lázaro, el que estaba podrido, está sentado al lado. ¿Cómo es la cosa? Vayamos, este es el final de la historia. Este es el final. Vayamos al comienzo de la historia. Vamos al capítulo 11. Al versículo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 3. Las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas. Escuche cómo las hermanas fueron a abordar a Jesús. Señor, el que tú amas, aquel al que tú amas, está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. No es para muerte. Dígale al que está al lado suyo: esto no va a matarte. Esto no va a matarte. Levanta tu mano conmigo y dile al Señor: esto no va a matarme, Señor. Esto no va a matarme. Puedes decirle a tu mamá, puedes decirle a tu papá, puedes decirle a tu hijo, puedes decirle a tu pareja: ¿sabes qué, mi amor? Esto no va a terminar con nosotros. Esto no es para terminar con nosotros. Dios está hablando.
Cuando llegan a decirle aquel que tú amas, aquel a quien tú amas, está enfermo, la respuesta de Jesús es: esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Yo escuché eso en otro momento, en el mismo Evangelio según San Juan, cuando un ciego, le pregunta a los discípulos a Jesús: oye, ¿por qué este nació ciego? ¿Por el pecado de él o de sus padres? Siempre la gente hablando, juzgando, cuando ve a otra persona que no es igual que ella, siempre quiere emitir una opinión. Siempre tenemos una tendencia a juzgar a los demás, a criticar a los demás. Lo que no es igual que nosotros, tenemos la tendencia a atacarlo, a juzgarlo. Y Jesús, ¿qué le contesta? Esta enfermedad, ni él pecó, ni pecaron sus padres, sino que para la gloria de Dios está enfermo. Yo siempre decía: Señor, yo quiero ser predicador para la gloria de Dios. Señor, yo quiero ser cantante para la gloria de Dios. Señor, yo quiero tener una gran empresa para apoyar la obra de Dios. Señor, yo quiero que tú me ayudes con la lotería para apoyar la gloria de Dios. Señor, yo quiero hacer cosas grandes para la gloria de Dios. Escucho a la gente decir eso mucho. Quiero hacer esto para la gloria de Dios. Pero imagínate, no he escuchado a nadie decir: yo quiero ser un ciego para la gloria de Dios. Quiero tener cáncer para la gloria de Dios. No he escuchado esto. Llegan los discípulos, las hermanas, y las desesperadas. Y la respuesta de Jesús: esto es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ello. Puede tomar su lugar, puede sentarse, ponerse cómodo, pero en este momento lo primero que vamos a entender es que ¿para qué? Para la gloria de Dios. Esto no tiene que ver contigo. No, tú piensas que tú eres la causa, que tú eres el problema, que tú eres la situación, que tiene que ver contigo. Esto no tiene que ver contigo. No, tú piensas que Dios se olvidó de mí porque esto que me está pasando no tiene que ver contigo. Es para la gloria de Dios. Nosotros solo estamos mirando la parte microscópica de la situación. Dios está mirando el panorama completo. Nosotros nos enfocamos en el acontecimiento, pero Dios se enfoca en un propósito. Si vamos a caminar con Dios, repito, tenemos que aprender a pensar como Dios para tener la perspectiva de Dios. Sus hermanas enviaron, todo esto comienza con las hermanas de Lázaro, que mandan a decirle a Jesús, que tienen un problema con su hermano. La mayoría de nosotros puede identificar quiénes fueron las que mandaron. Las mujeres. La mayoría de nosotros seguro puede identificar en su vida alguna o algunas mujeres que en algún momento han ido donde Jesús a presentarle una situación de nosotros. Levante la mano conmigo. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Puede ser tu mamá, puede ser tu abuela, puede ser tu esposa, puede ser tu hija, puede ser tu hermana, puede ser tu comadre. Alguien en algún momento, alguna vez en tu vida te ha llevado frente a Jesús, ha orado por ti, ha llevado tu situación. Estas mujeres han venido frente a Jesús y le han dicho una cosa increíblemente poderosa. Quiero decirlo exactamente como ellas le dijeron: Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. Ellas piensan que están diciendo algo que Jesús no sabe. Bueno, la mayoría de las mujeres siempre piensan que te están diciendo algo que tú no sabes. La mayoría de las veces Eli viene donde mí a decirme algo que ella cree que yo lo sé hace rato. Ellas piensan que Jesús no lo sabe. Y mira cómo amas. Mira cómo van donde Jesús. Aquel a que tú amas está enfermo. Si tú lo amaras de verdad, escuche lo que están implicando. Este milagro de Lázaro, yo creo que este milagro de Lázaro es lo que más se ha predicado en toda la iglesia, a todos los predicadores. Cuando un predicador no sabe de qué predicar, agarra a Lázaro.
hablan de la mujer hemorroísa o de Lázaro. Cuando no tiene así como mucho dominio, agarra a Lázaro, que vas a salir bien con Lázaro. Es tan poderoso, es tan grande. ¿Y por qué es tan poderoso, tan grande? Jesús resucitó a otras personas. Por ejemplo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, se paró frente al féretro y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el joven inmediatamente se levantó. Pero no se predica tanto de eso. Sí, se predica también mucho acerca de la casa de Jairo y la hija de Jairo. Marcos en el capítulo 5, cuando Jesús llega y le dice Talita cum, y la niña en ese momento se levantó, que estaba muerta. Pero no hay otro episodio en la Biblia, no hay otro momento en la Biblia que se hable más, que tenga tanto impacto con el episodio de Lázaro. Y es tan poderoso que a veces nos quedamos en, y la piedra fue movida, y Lázaro salió de la tumba, y aquel milagro. Es tan poderoso que a veces pasamos por alto los detalles, el dolor, el sufrimiento, la agonía, la realidad que está viviendo esa familia. Yo he tenido la dicha de estar en la casa donde vivía Lázaro y Marta y María, allá en la ciudad de Betania, cerquita, está como unas 3 millas más o menos de la ciudad de Jerusalén. Hay que salir, pasar la muralla, salir de la frontera, porque está en la Cisjordania. Y he tenido la dicha de bajar a ese lugar, a ese pozo. Mi amigo, mi hermano, el padre Julián Mazora y yo entramos ahí juntos, y ahí pues oramos por todas las causas imposibles, para que Dios nos permitiera de alguna manera poder llevar eso, ese poder que se manifestó ahí a donde quiera que estuviéramos sirviéndole, predicando su palabra, que cada oración tenga ese efecto, ese poder que tuvo esa oración en ese lugar. Y en esa cueva donde Lázaro se levantó, es impresionante lo que uno siente, el poder. Cada vez que vamos a Tierra Santa, llevamos gente allá. Si Dios lo permite, este año les dejaré saber la información, porque vamos a regresar y a vivir la experiencia. Pero no solamente, yo no puedo quedarme solamente en lo que todo el mundo hace. Yo tengo que ir más adentro. Todo el mundo predica porque tiene un final feliz. Empecé por el final feliz. Lázaro está resucitado, está sentado al lado de Jesús. Pero ¿qué hubo antes de todo eso? ¿Qué pasó? Todo comienza con unas mujeres. Les repito, las mujeres siempre son las que van donde Jesús y le dicen: aquel a quien tú amas está enfermo. No voy a hablar aquí como hablaría la gente del mundo, la gente de afuera, que inmediatamente el que no ha experimentado ese fuego, esa presencia de Dios de verdad, inmediatamente va a decir: mira, si es verdad que tú lo amas, tú es que Dios, ¿por qué yo digo que Dios no existe? Porque si Dios te amara, no permitiera que tu hijo naciera así. Si Dios te amara, no hubiera permitido que te sucediera esta situación. Si Dios te amara, esto no debería de ser. No voy a hablar de eso, de aquellas personas que se agarran de las situaciones difíciles, incómodas, reales y normales en la vida, porque eso es la vida. La vida es pasar por situaciones, alegrías, traumas, triunfos, tristezas, dolor, superación. Esa es la vida de todos. Se nos muere. Ahora, hace unos 3 días murió una santa en mi familia, mi tía Gisela, hermana de mi mamá. Una santa, son mujeres de esas que ya no hay, hermana y hermano. Como yo le digo a mi mamá: mami, como tú ya no hay, como tú ya no las hacen. Mujeres capaces de enfrentarlo todo, y siempre con aquella paz, aquella ternura, aquella prudencia. Hasta te van a decir algo y te lo dice, algo duro, algo te van a corregir y no le sale, porque es que tú son tan puras, tan grandes. Pero esa es la vida, se nos muere la gente, nacen personas con discapacidades, niños con traumas, llegan las enfermedades, perdemos el trabajo, se rompe ese matrimonio, pasa aquello. La gente del mundo puede decir: ¿cómo puede Dios amar a un hombre y dejar que se enferme? Otro podría decir todo lo contrario, los otros ahora: ¿cómo puede Dios amar a un hombre enfermo? Aquel a que tú amas está enfermo. Dios ama a un hombre que está, ¿cómo está? Enfermo. ¿Puede Dios amar a un hombre enfermo? ¿Puede Dios amar? ¿Puede Dios amar a una persona perdida, una persona confundida, una persona descompuesta? ¿Puede Dios amarla? Aquel a quien tú amas. Mire cómo viene. Mire.
Mire cómo se le presenta el problema a Jesús. Oye, aquel al que tú amas está enfermo. La enfermedad es real. El amor también es real. La enfermedad no es el fruto de la imaginación, no es el fruto de su imaginación. Lázaro está verdaderamente, realmente, absolutamente enfermo. Ellas están expresando algo obvio. Y la enfermedad de Lázaro las ha hecho llorar. La mujer siempre responde de manera especial. De manera especial. La mujer siempre tiene una manera especial. ¿Y por qué este episodio empieza con mujeres que van donde Jesús? Porque en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la gran mayoría de mujeres que van a los eventos, que me escuchan en las predicaciones, les toca vivir con hombres enfermos. Es doloroso. No todo el mundo lo aceptará, pero es la realidad. Y es precisamente la enfermedad del hombre. No estoy diciendo que ellas no tengan situaciones, que ellas no tengan enfermedades, pero escuche, es la enfermedad de Lázaro la que las lleva frente a Jesús. Es la condición de Lázaro, ya sea cual sea la enfermedad. No estoy hablando solo que es un cáncer, sea lo que sea, alcoholismo, violencia, inactividad económica, enfermedad psicológica, conductual, una situación de temperamento, lo que sea que lo hace inestable a él, que no perdura en un trabajo, que no avanza, que no se supera, que no sabe expresar el amor, que es callado, que es seco, no sé lo que sea. Solo sé que la enfermedad de él las lleva donde Jesús. La situación de él las lleva donde Jesús. Lo que él está pasando las lleva donde Jesús. Y no solamente él está enfermo. Si la condición continúa, terminarás enfermándote tú también. Terminarás enfermando. Así que esto llevó a estas mujeres a donde está Jesús. Porque están vulnerables. Ellas aman a un hombre. Ellas aman a un hombre que está enfermo. Y van donde Jesús y le dicen, oye, tenemos algo en común. Tú amas a ese hombre. Nosotros amamos a ese hombre. Y ellas le dicen, tú tienes que hacer algo al respecto. Porque nosotras ya no podemos. He predicado mucho acerca de todo lo puedo en Cristo que me fortalece y creo en eso y lo defiendo. Pero hay momentos en que uno se siente así. Uno se siente, aunque dijo Jesús en la primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo en el capítulo 10, en el versículo 13, que no nos ha venido una prueba más grande que nuestras fuerzas. Y si fuese así, dice el apóstol San Pablo, entonces Dios mandará la fuerza que necesitamos para encontrar una salida. Va a haber una salida. Pero mientras tanto, y dicen, no podemos. Déjeme hablarle un poquito, déjeme entrar un poquito en el background de lo que está pasando aquí. ¿Quiénes son estas personas? Cada vez que Jesús venía a Jerusalén, ¿dónde se quedaba Jesús? Cada vez que venía a Jerusalén, no se quedaba en un hotel Marriott, en un hotel Holiday Inn, o en un hotel, no sé, de su país, de su lugar, de su tierra, en un Days Inn, no sé, en el que sea. Cada vez que Jesús venía a Jerusalén, se quedaba en Betania. Betania no era un pueblo grande, era una leprosería, donde atendían a los leprosos, los sacaban de la ciudad en esos lugares. No sé si vieron aquella película tremenda de Charlton Heston, hermosísima
película, llevaban a los leprosos a ese lugar. Esa era Betania. Ahí vivía Lázaro, Marta y María. Y ahí se quedaba Jesús. Cuando Jesús venía donde estaba el único templo, porque solo había un templo, habían sinagogas en todos los lugares, pero templo estaba en Jerusalén, él se quedaba en casa de ellos. Escúcheme bien, el nombre de Lázaro, yo no sé si usted, pero yo no lo he visto en ninguna otra parte antes de ese momento. No había escuchado a Lázaro. Y dicen las hermanas, aquella que tú amas. Jesús amaba a Lázaro, Jesús amaba a esas hermanas, pero Lázaro no se mencionaba nunca antes de la enfermedad. Escúcheme que voy a entrar en este día en algo tremendo. El nombre de Lázaro nunca se mencionó. Lázaro era una persona que solamente estaba ahí. No hacía nada en el ministerio de Jesús. No decía nada importante. No escribió nada importante. No escribió ningún libro. No se le menciona en la Biblia dando ninguna prédica, ningún discurso. No animaba a Lázaro. Lázaro solamente estaba ahí. No hacía ninguna contribución significativa en el ministerio de Jesús. Solamente estaba ahí, solo estaba ahí antes de que se enfermara. Él solamente estaba ahí. No sé, a lo mejor por eso se enfermó. A lo mejor por eso, porque cuando no tienes en la vida un propósito, cuando tienes una visión, cuando tienes una tarea, cuando tienes un motivo, cuando no tienes una razón, entonces te vuelves vulnerable a las enfermedades. No sé. En la ausencia de algo que hacer, o de un lugar donde ir, o alguien a quien visitar, o una meta, un objetivo en la vida por la cual luchar. Tu vida solo está ahí. Tú solo estás ahí. Y Lázaro se enferma. Yo le estoy hablando a alguien en este momento que tal vez se siente así, que solo está ahí, no puede solo estar ahí, tiene que ser parte de algo, tiene que tener una razón, un objetivo, una meta, algo por lo que levantarte. Búscalo cada mañana para luchar, sea tu hijo síndrome Down, sea tu hijo alcohólico, sea tu situación en el hogar, sea cualquier cosa en la vida, en la iglesia, en el trabajo, en el ministerio. Si no lo tienes, únete al mío. Pero solo estar ahí hace que solo estés en las redes sociales, mirando y criticando, viendo lo que el otro hace, buscando, esperando que el otro ponga algo para tú comentarlo, para tú compartirlo, para tú, solo estás ahí. No hace ninguna contribución hasta el momento de la enfermedad. Lázaro solo estaba ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Lázaro se enferma. Y Lázaro pasa a ser el centro de atención. Repito, quizás el nombre Lázaro, sal fuera, Lázaro, mueva la roca, Lázaro, sal fuera. Quizás el nombre más predicado después del Nuevo Testamento. Lázaro, el momento. Y Lázaro, de repente, de solo estar ahí, los spotlights, las luces se posan frente a él. No por una prédica. Escúcheme. No por una tremenda prédica. No porque escribió un libro o dio una profecía o hizo un acto heroico. Pasa a la luz pública. Porque se enfermó. Las luces se posaron sobre él. Porque él estaba enfermo. Y Jesús no hace nada al respecto. Jesús lo ama. Jesús ama a sus hermanas. Sus hermanas lo aman a él. Y aquí está lo que la mayoría de las veces la gente no entiende, y no quieren que se le predique. Es posible que tú ames a Jesús. Es posible que tú ames a Jesús. Es posible que Jesús te ame a ti. Es posible que tú estés en la comunidad de Jesús y aún así que tú te enfermes.
Eso es lo que está pasando hoy en la iglesia, mis hermanas y hermanos. Los Lázaros, la gente no entiende. La gente dice, no, porque si tú estás con Dios no puede llegar la enfermedad. Y la declaro y se va fuera de tu vida. Y esto no va y aquello no va. Lázaro era amigo de Jesús. Y no solo amigo de Jesús. Lázaro se quedaba en casa Jesús se quedaba en casa de Lázaro. Hermano y hermana, la iglesia ahora quiere ocultar a los Lázaros de nuestra vida. No puede estar Lázaro cerca porque Lázaro está enfermo. Espérate, Jesús vino por Lázaro. Y tú te confundes y dices, ¿cómo puede ser que aquel a quien Jesús ama todavía está enfermo? ¿Cómo puede ser que si Jesús me ama todavía estoy enfermo? ¿Cómo puede ser que si Jesús me ama todavía no consigo trabajo? ¿Cómo puede ser que si Jesús me ama pierdo mi casa? ¿Cómo puede ser? Si Jesús me ama tengo esta condición. Porque al parecer uno piensa que por el solo hecho de conocer a Jesús, Él debería sanarme. Escuche bien. Él debería. Eso es lo que pensamos. No, pero yo hago esto. No, pero yo voy a la iglesia. No, pero yo voy a la comunión diaria. No, porque yo voy a esto. No. Jesús debe sanarme. Y Jesús la respuesta que le da es, esta enfermedad no es para muerte. Es para la gloria de Dios. Escuche, en el Antiguo Testamento pasa algo parecido así con el profeta Naamán. Él tiene lepra en su cuerpo y va donde el rey le dice, mira, me estoy muriendo de la lepra, un general tremendo. El rey le dice, te voy a mandar a Israel allá con una carta, ve donde el rey y dile que digo yo que te sane. Las hermanas de Lázaro van donde Jesús y le dicen, espérate. Nosotros te conocemos, te abrimos la puerta de nuestra casa, Jesús. Te hice parrillada, Jesús. Te abrí la habitación, dormiste en mi cama, lavé tus sábanas, Jesús. Te lavé la ropa, Jesús. Te hice el café, Jesús. Planché tu ropa, Jesús. Te cociné, Jesús. Lavé los trastes que tú usaste, Jesús. Te hice el café, Jesús. Te di una ofrenda, Jesús. Te serví, Jesús. Pareciera que todo lo que yo he hecho por ti debe conseguirme que yo esté bien. Lázaro acomodó a Jesús, pero eso no le sirvió de nada, al contrario, se enfermó. Y evidentemente al principio cuando te enfermas puede ser privado, pero llega un momento que la enfermedad que es ocultada eventualmente se hace pública. Y las mujeres llegan donde Jesús a decirle, Jesús, esta situación se nos ha ido de las manos. Lázaro tiene problemas serios. Y venimos ante ti porque ya no podemos hacer nada. Cuando no puedes curarte por ti mismo, cuando no puedes arreglarte por ti mismo. Ven donde Jesús. Jesús lo sabe. Las mujeres lo saben. Y pronto todo el mundo lo sabrá. ¿Qué tú haces? Cuando a pesar de haber entretenido, acomodado a Jesús, de haber ido a la iglesia, de haber comprado este libro del hermano Saulo Hidalgo, de haber leído de oraciones, de estar en algún momento en tu comunidad, Jesús, 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 gloria, te alabo, te bendigo, bendito seas. Y aún así regresas en la casa a la noche y encuentras que la enfermedad sigue ahí. Entonces Jesús le dice, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. Y Él deja que se ponga peor. Y peor. Y peor. Que empeorara. Peor. Y luego agoniza. Y luego lo deja morir. Y las mujeres que amaban a Jesús, que le abrieron las puertas de su casa a Jesús, que le tendieron la cama a Jesús,
que le lavaron la ropa, que lo despertaron por la mañana, que le hicieron el café y el desayuno, ahora están enojadas con Jesús. Porque Jesús pudo sanarlo y no lo hizo. Y Lázaro murió. Les repito, la historia de Lázaro es tan poderosa que a veces uno no ve el dolor de ellas. Uno no ve el dolor de esta historia por el poder de esta historia. Uno, solo quiero que usted me entienda. Empeoró, peor, agonizando, muere. Solo quiero que usted entienda que a veces lo malo tiene que ponerse peor antes de que lo bueno se vuelva mejor. Mi alma te alaba. Quiero que entienda que a veces las cosas tienen que empeorar. Yo no entiendo por qué. Pero tenemos un Dios que la mayoría de las veces solo se deja ver cuando las cosas se vuelven completamente imposibles. Dios ahí aparece. Porque tú tienes un Dios que su poder se hace perfecto en tu debilidad, para que no quede la menor duda de que fue Dios quien lo hizo. Jesús llega cuando Lázaro estaba muerto. Y no llegó el día que murió. Y no llegó al día siguiente, ni al día siguiente. Llegó al cuarto día de Lázaro haber muerto. No llegó a los gritos, no llegó al llanto, a los rezos, no llegó al sepelio, no llegó al velatorio. Se perdió todo eso. Llegó al cuarto día y no le dieron una cálida bienvenida. Porque en esa casa todo el mundo había decidido ya: Lázaro es una causa perdida. Muchas veces Dios permitirá que estés en esa posición en la que todo el mundo pensará que es un caso perdido. Toda la sociedad entera te dirá: es un caso perdido, es incorregible, no tiene remedio, no lo vas a sacar de ahí, no va a cambiar, no hay manera de que se arregle, no va a ningún lado, ya se acabó. Y cuando llegas al punto en el que estás completamente sin esperanza, llega Jesús y te dice: hello. 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 Siempre te he dicho que la fe es la que hace que las cosas sucedan, que provoca que las cosas sucedan, pero en este momento, mirando con ojo de águila este acontecimiento, yo no encuentro fe en ese lugar. Lo único que encuentro ahí es decepción y rabia. Escúcheme bien. No fue la fe de ellos la que trajo a Jesús a esa casa. ¿Qué fue lo que lo trajo? ¿Qué fue lo que lo trajo? ¿Qué fue lo que lo trajo? La enfermedad de Lázaro. Las mujeres están enojadas con Jesús porque tú pudiste haber arreglado esto antes. Y ahora es que llegas. Ya es demasiado tarde. Y lo que más amo, mis hermanos, por eso amo a mi Señor Jesucristo. El versículo más corto de la Biblia, San Juan capítulo 11, versículo 35. La Biblia dice que Jesús entra a la casa, se sienta con los que están llorando y se pone a llorar. ¿Qué hizo que Jesús llorara? Porque Jesús sabe el final, ¿sabe? Nuestro hermano Lázaro, ¿se acuerdan? Se ha dormido, pero yo voy a despertarlo. O sea, él sabe lo que va a hacer, él sabe el final. Por eso empecé la historia con el final. Cuando tú sabes el final, como yo les predicaba hace un tiempo de mi esposa, antes de ver una película, siempre me dice: ¿y se muere?
Porque si se muere no la veo. Pero si yo le digo, no, si él sobre, sí, entonces ok, no importa lo que pase, el dolor, la lágrima, el sufrimiento, lo que sea, ella sabe el final. Entonces ella ve la película porque ella sabe el final. Cuando tú lloras, generalmente es porque por el desenlace tú no lo conoces, por la inseguridad, por la desesperación, pero Jesús sabe el final. No es ese el motivo. Uno llora porque no sabemos si lo lograremos, porque no sabemos cómo saldremos. Uno llora por el dolor que siente, porque estamos atribulados, porque estamos avergonzados, porque estamos asustados. ¿Cómo puede Jesús amarme? Y a pesar de eso seguir enfermo, perder mi trabajo. Pero que Jesús, como Jesús conoce el final, dice la Biblia que Él llora con el que llora y sufre con el que sufre, porque Él se hace uno con nosotros. Esto es lo que más me impacta. Que Dios en estos momentos viene a llorar conmigo, viene a sufrir conmigo, viene a hacerse comunión. Eso es comunión, viene a hacer una comunión conmigo en carne y sangre viva para que yo lo pueda tocar, para que yo lo pueda abrazar, para que yo pueda entender y Él entenderme a mí. Se humilló y se sentó a llorar solo para decirte, yo te entiendo. No es porque Él no sabe el final, Él sabe lo que viene, pero se sienta para que yo entienda, para que yo como hoy es lo que quiero. Dios, ayúdame en este día. Es lo que quiero que usted entienda, que Dios te dice, yo estoy contigo. Yo te entiendo y lloró. Yo estoy contigo en la aflicción. Puedes tocarme en tu dolor, en tu enfermedad, aún sabiendo que yo lo arreglaré y cómo terminará. Yo lloro para que tú entiendas que yo te entiendo. Yo te entiendo. Es que yo quisiera que los predicadores, que los psicólogos, que los que quieren ser expertos entiendan esta parte. Uno solo se abre con gente que le pasa lo mismo que le pasa a uno y que hace lo mismo que hace uno. Así que Él lloró con ellos. Y las mujeres dijeron, tienen rabia, tienen ira, están enojadas. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque te enojas con Dios cuando piensas que Él pudo haber evitado eso que te pasó. Pudo haber evitado eso que hiciste y no lo hizo, te enojas. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios, quién dice yo? Dios, ¿por qué permitiste que esto pasara? A mí. Lázaro se enfermó. Lázaro agonizó. Lázaro se murió. Lázaro se pudrió. Y Jesús llega y llora. No sé si por ahí alguno diría, ¿y este por qué llora? ¿Tú por qué lloras? Tú podías haber evitado eso. Y aún así Jesús dejó que, escúcheme. Y aún así Jesús dejó que pasara. Por eso es que yo me he dado cuenta de que Dios no recibe gloria por las cosas que pudieron pasar y no pasaron. Por eso yo hoy le doy gloria a Dios por todas las cosas que pudieron haberme pasado y no me pasaron. Le doy gloria a Dios porque pude haberme muerto en esa carretera. Le doy gloria a Dios porque pude haber fallecido ese día y no. Le doy gloria a Dios porque pude haber caído en la desgracia y no caí. Le doy gloria a Dios porque pude haber perdido mi familia y no la perdí, porque pude haber perdido mi matrimonio y no lo perdí, porque pude haber perdido mi ministerio y no lo perdí, porque pude haber perdido la alegría y no la perdí. Le doy gracias, gloria, alabanza a Dios. Pero nosotros no le damos gloria a Dios por las cosas que Él evita que suceda. Ya te alaba, Señor. Que no sé.
Él solo recibe gloria cuando tú puedes ver de cerca lo cerca que estuviste de ser completamente destruido. Él solo recibe gloria cuando tu dolor se hace público. Todo el mundo puede ver de cerca que estuviste a punto de ser destruido. Entonces Él llegará y dirá: muéstrame dónde lo pusieron. ¿Dónde lo pusieron? Porque yo recibiré gloria por él. Entonces Él llega en ese momento y dice: muevan la piedra porque yo recibiré gloria. Cuando yo lo toque, cuando yo lo llame, saldrás brincando dentro de la tumba para que todo el mundo sepa que fui yo. No importa que hoy tengas cáncer. No importa que hoy se haya ido tu marido. No importa que hoy estés al borde de la crisis, del perder los nervios, de perder la cabeza. Recibiré gloria cuando todo el mundo vea que era imposible que te levantaras y yo te levanté. Bendito sea el nombre de Jesús. No sé quién de ustedes está teniendo un gran problema hoy. No sé a quién de ustedes ya se le hizo público lo que está viviendo y todo el mundo lo ha visto. El Señor me ha enviado hoy a decirte que antes de que termine, antes de que esto termine, Él recibirá gloria de ti. Aunque estés incómodo el día de hoy, aunque hayas tenido que mudarte de casa como me mudé yo, aunque hayas tenido que pasar por situaciones dolorosas, Él recibirá gloria y todo el mundo públicamente sabrá. El Dios del cielo y la tierra está a tu lado. Y Dios recibirá gloria. Así que puedes decirle al que está al lado tuyo: todavía no he terminado, esto todavía no acaba, esto todavía no termina. Puedes decirle al cáncer: todavía no termina. Puedes decirle al problema con tu marido, tu esposa: esto todavía no termina. Recibirá gloria. Yo seré un testimonio grande, público para el mundo. Las luces se posarán sobre mí porque sabrán que Dios ha estado grande conmigo. Por eso, en el Evangelio, en el capítulo 12 de San Juan, versículo 9 al 11. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Y vinieron, no solo por causa de Jesús, escuche. Y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, al que solo estaba ahí, al que no tenía meta, no tenía visión, no impactaba, no hizo ninguna contribución grande, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron también matar a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hermana y hermano, esto no ha terminado. Dígalo conmigo: esto no ha terminado. Este no es el final todavía. Espera que Jesús ya viene. No importa que se haya tardado, no importa que yo pensaba que vendría. Y si hubieras venido, y si hubieras evitado, no importa lo que hubiera evitado, lo que hubiera sucedido, viene. Y no llegó al segundo día, ni al primer día, ni al tercer día, llegó al cuarto día. Porque los saduceos entendían que el espíritu de una persona muerta podía quedarse con el cadáver, con el muerto, hasta el tercer día. Por eso Jesús resucita el tercer día, para que sepan. Y todavía se tarda un día más, para que no quede la menor duda, para dejar con la boca cerrada a la persona que pensaba que no podía ser hecho, para que vean el poder de Dios. Viene ahora que parece imposible, ahora que parece una locura, ahora es que voy a liberarte, dice el Señor. Sal como estés, sal de la tumba, sal fuera, quebrado como estás, pero sal fuera. Con las muletas como estás, pero sal fuera. Solo, abandonado como estás, pero sal fuera. Gateando como puedas, pero sal fuera. Sal. Y yo puedo escuchar a Lázaro hacer la misma pregunta: Señor. Ok, ya.
Terminó todo ya. Se fue la gente. Quedamos tú y yo solos ahora. Puedes contestarme una pregunta aquí en privado. No se lo voy a decir, no importa. Si tú dices que no, no hay problema. Puedes contestarme una pregunta. Puedes. Sí, de Lázaro, dime, ¿qué quieres que te conteste? Jesús, ¿y por qué permitiste todo esto? Pudiste haberme ahorrado el dolor, pudiste haberme ahorrado los gusanos que me pudieron la carne, pudiste haber ahorrado el dolor de mis hermanas, los gastos del, ¿cómo se llama eso? Del velatorio, de la comida, la gente, el sufrimiento. Pudiste todo porque tú me ibas a resucitar. Ok, yo voy a morir otra vez, me voy a volver a morir y resucitaré en la vida eterna, pero, ¿para qué me hiciste pasar por todo esto? Esto solo tiene sentido cuando tú eres capaz de entender que toda la enfermedad, toda la prueba, todo el dolor, todas las lágrimas, todos los problemas nunca fueron por causa tuya. No tiene que ver contigo. Es para que Dios reciba gloria. Aquí hay algo con Lázaro, les repito. Hay algo que está pasando con Lázaro, que estamos ignorando. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, escuche, cuando Jesús lo resucitó, ese fue el detonante que desencadenó puso en movimiento toda la maquinaria que desencadenó en la crucifixión. Si Lázaro no hubiese resucitado, toda la ciudad no se hubiera vuelto loca con Jesús. Acuérdense que Jesús no vivía allá. Jesús se desarrolló todo su ministerio en Nazaret y en Cafarnaún. De Cafarnaún a Jerusalén hay 126 kilómetros de distancia. Jesús casi todos los milagros lo hizo por allá. Aquí no lo conocían. Aquí vino al templo cuando tenía 12 años. Cada año venía al templo, lo presentaban. Luego en el área del templo resucitó, levantó a aquel paralítico de 38 años de la piscina de Bethesda. Luego pues el ciego de la piscina de Siloé. Y ok, hay un profeta por allá que yo escucho, me dicen, me parece, pero aquí no conocen a Jesús. Lo conocen en Cafarnaún, lo conocen en Caná, lo conocen en Belén, lo conocen en Tiro, en Sidón, en la Decápolis, por allá, por esas regiones, por los campos, los suburbios, pero aquí en la ciudad han escuchado hablar de él. Lo que detonó todo fue que un muerto, ese profeta de allá, él lo resucitó. 4 días. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Si Lázaro no hubiese resucitado, toda la ciudad nos hubiera vuelto loca por Jesús. Entonces Lázaro fue. Mire lo que dice Caifás en ese mismo capítulo 11. Entonces Caifás le dijo a todos los sumos sacerdotes, sin saberlo, la profecía que desencadenaría todo. Él dijo, es mejor que muera uno solo a que muramos todos. Porque si no, Roma va a venir y va a destruir todo esto y nos van a quitar el poder que tenemos. Escuche. Entonces, ellos dicen, le vamos a poner una carnada a Jesús por lo de Lázaro. Y no se dan cuenta que Lázaro era la carnada que Jesús había hecho. Vamos a poner una trampa a Jesús con Lázaro y no saben que Lázaro es el plan. Para que todo el mundo sepa quién es Dios el que te levantó. Lo que quiero y he querido explicarte, mi querido hermano, en toda esta hora de prédica que hemos tenido en estos minutos, es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Que todo obra para el bien de los que aman a Dios. Tú saldrás de la tumba. Diga conmigo, saldré de la tumba. Porque esto no tiene que ver conmigo. Dios está usando esto. No es que Dios me olvidó, no es que Dios no le importó que yo lo atendiera, no es que Dios no le importó que yo soy su amigo. Soy su amigo y soy enfermo, soy su amigo y soy enfermo. Él me ama y estoy enfermo, sí. Pero todo será. Dígalo conmigo. Todo será, dígalo conmigo, todo será.
gloria de Dios. No te preocupes. Dios recibirá gloria conmigo. No te preocupes. En estos momentos que estamos viviendo, necesitamos volver a tener esa fe, esa capacidad, aprender. Por eso yo estoy aquí con ustedes. Por eso les invito, suscríbanse a mi canal, denle like a mi canal, compártanlo para que aumente la plataforma, para que podamos llegar. Y ni así lo hacen la mayoría de la gente. Muchos lo ven y ya pasaron de largo. No son capaces de escribir un comentario, de dejar un like, un corazoncito, de decir gracias, hermano. No tienen el tiempo de escribir una palabra. Pero el objetivo es ese, que uno, para poder entender a Dios, tiene que aprender de alguna manera a pensar como Dios piensa. Nosotros nos enfocamos en los acontecimientos. Dios se enfoca en el propósito. Todo esto tiene un para qué y un por qué también. Pero las hermanas no pueden, ellas están enojadas. Si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Ese enojo, suéltalo. Suéltalo. Sácalo de ti. Déjalo ir. Que se vaya. No te vayas tú con tu enojo. Que se vaya tu enojo. Porque Dios no es que te ha olvidado. Es que verán la gloria de Dios por ti. Es que verán la gloria de Dios. Es que tú serás un gran testimonio. Oh, mi alma te alaba, Señor. Y vendrán y sabrán. Era imposible. ¿Sabe qué? No me digan nada. Solo Dios. Solo Dios. Y Lázaro se sentó y la gente venía. No solo a ver a Jesús, sino también a ver a Lázaro. Y por causa, qué lindo, escuche, ya con esto termino. Por causa de él. San Juan capítulo 12, versículo 11. Por causa de él, muchos. Por causa de él, aquí, por causa tuya, muchos creyeron en Jesús. Vamos a orar, mi hermana y hermano. Póngase de pie conmigo. Cierre sus ojos y dele gloria a Dios. De lo profundo de su ser. Por las cosas que Él evitó que sucedieran. Yo sé, Señor. Yo sé, Padre. Yo estoy abriendo los ojos en estos programas. El día de hoy estoy abriendo los ojos. Me estoy dando cuenta, Señor, de que es verdad. Es verdad que tú solo recibes gloria por las cosas que suceden. Tú no recibes gloria por las cosas que tú evitas que sucedan. No, la gente no dice gloria a Dios porque cuando viajé a Nueva York, a Santo Domingo, el avión se pudo haber caído y no se cayó. Gloria a Dios porque yo pude haber estado allá. Gloria a Dios porque yo pude haber estado en aquel atentado. Gloria a Dios porque yo pude haber estado en aquel lugar. Gloria a Dios porque no pasó. No decimos eso hoy. Yo te lo quiero decir, Señor. Gloria a tu nombre, Padre, por mis hijos. Gracias, Señor, porque nacieron. Gracias porque han crecido. Gracias porque superaron la escuela. Gracias porque tienen familia. Gracias, Señor, por mi ministerio, por estar aquí en este país, por ayudar, por servir. Gracias por mi voz, por mi talento, por mis ojos, que puedo ver, puedo mirar. Sé, Señor, puedo pensar. Gracias, Padre, porque a pesar de la pandemia, aquí estamos de pie, Señor. Seguiremos. Tú nos has apoyado, tú nos has librado, tú nos has acompañado. Gracias. Pero el día de hoy, también quiero darte gracias. Porque aunque yo no lo entienda, y porque aunque las cosas vayan peor, y peor, tú no has terminado todavía, Jesús. Y estás esperando el momento exacto para llegar. Y aunque yo no lo entienda, ¿cómo llegas tarde? ¿Por qué? Si hubieras estado aquí, no hubiera pasado. Solo sé que diré, gloria a Dios por esto que tú has hecho. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, el Señor, extiende tu mano. Y allá en las cámaras, en los teléfonos celulares, en las tabletas, en las computadoras, en los televisores, empieza a sanar la mente, salud mental.
Empieza a sanar el corazón, el alma, salud emocional. Empieza a sanar el cuerpo de enfermedades, de diabetes, de cáncer, de quistes, de todo tumor, de todo nódulo, polímeros, pólipos, daños en los tejidos, en los huesos, en los riñones, en los pulmones, en el intestino, en el estómago, en los ovarios, en el cerebro, en la vista, en las piernas, en las manos, en las articulaciones, en todo el ser. Tú te cubrirás de gloria conmigo. Aquí estoy, Jesús. Lo que sea, para la gloria de Dios. Lo que sea, siempre que sea, para la gloria de Dios. Gracias, mis hermanos, una vez más por su sintonía. Les recuerdo, suscríbase a nuestro canal, compártalo, dígale a sus amigos, compañeros que se suscriban a nuestro canal para que nuestra plataforma pueda seguir creciendo. También, como siempre, les pido su colaboración, su ayuda. Si este programa fue de bendición, compártalo, ayúdenos, colabore con nosotros. Puede hacerlo a través de este link, patreon.com/Saulo Hidalgo Oficial. En este lugar usted puede con su tarjeta de crédito hacer la donación que usted piense voluntariamente. Los que puedan, muy poquita gente nos apoya económicamente. Sea usted uno de esos poquitos que nos ayuda. No deje pasar esta oportunidad para que sigamos llevando el mensaje de la palabra de Dios. La próxima semana, el próximo viernes, estaré en Peekskill, Nueva York, en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en un evento para mujeres. Me parece que está lleno, pero en mi Facebook y en Instagram está el flyer con los teléfonos. Llame para que busque su espacio. Sí tenemos espacio el domingo, que es abierto para familias, para todo el mundo, hombres, mujeres, jóvenes, todo el mundo allá en la misma ciudad de Peekskill, en Nueva York, el próximo domingo. Que Dios les bendiga. Es un honor servirles. Gracias a todos los que nos escriben, los que nos hablan, los que nos dejan sentir su calor, su cariño, y de alguna manera nos dejan saber que Dios está trabajando en sus vidas. Que el Señor les bendiga. Recuerde, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios.